Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, hoy le traemos lo mejor como siempre, ya tú sabes, con todo el flow. Así que ve dejando tu poderoso like y suscríbete a muerte si no lo has hecho en este pedazo de canal. Bueno señores, hoy vamos a hablar sobre el tema zombies, lo más importante en detalle a detalle y todo lo que sabemos actualmente sobre el modo zombies. Así que bueno, de momento vamos a hablar sobre ello. Y también unas pequeñas cositas sobre la Shorty Anilla Incursion, cuándo estará llegando. Y también cuándo estará llegando la Shorty actualmente al juego. También voy a hacer un pequeño guiño sobre la comunidad de Latinoamérica, o mejor conocida también la comunidad hispanohablante. También vamos a meter de paso a Españita, porque me dio mucha intriga conforme a lo que pusieron en lo que fue Reddit. Pero en realidad vamos a explicar todo esto detalle a detalle. Bueno, primero lo que están visualizando en pantalla es el mapa de Dice Machine, un mapa de zombies que se encuentra actualmente en el juego de Call of Duty Black Ops Cold War, uno de los Call of Duty que está actualmente pues novedoso, entre comillas, con muchas actualizaciones, además con Warzone, etc, etc, etc. Este gameplay lo saqué jugando zombies así de tranquis, así que disfrútenlo para mientras que hablamos sobre esto. Y me va a decir, Destro, pero ¿por qué me traes Dice Machine? Bueno, según detalle a detalle lo que se ha especulado y conforme a todo todo el tema de la visualización que hemos tenido actualmente en estos días, se intuye, o bueno, se prevé de que este mapa, conocido como lo que es Dice Machine, está llegando a la versión de COD Mobile como el mapa nuevo de zombies. Para el que no lo sepa o para el que no esté al tanto, el mapa de 2019, lo que es Shinonuma, no estará llegando completamente al modo zombies de la forma global. Lo que pasa es que Team Studios quiere tener primero lo que es el modo zombies, porque ustedes saben de que hay varios estudios, varias cosas que están obviamente programando lo que es el Call of Duty. Hay muchas versiones de Call of Duty Mobile, creo que demasiadas. Pero bueno, con el tema y con la temalización, o sea, con el tema, con lo que estamos observando, se ve, y bueno, lo estuvimos viendo incluso hace unos días, que el logo en Brasil estaba cambiado, que salía lo que era el Ghost Loose Ends, que salía Richthofen. Bueno, se miraba unas tonalidades del Ether, que para los que no sepan, el Ether es uno de los componentes, o mejor dicho, el lado oscuro de los zombies desde hace ya tiempo, la verdad. Pues todo apunta a que Dice Machine sea uno de los mapas que estará llegando a lo que es Call of Duty Mobile en el modo zombies. Y no, según los mismos filtradores, o mejor dicho, bueno, Activision, actualmente los que hablan en Reddit, se ha confirmado de que el próximo modo zombies no es el mismo que el de 2019, sino que han trabajado para cambiarlo y mejorarlo, lo que me da a entender de que no será lo mismo que vimos en 2019, y esto mejorará completamente lo que es la jugabilidad del juego y el cambio de juego, tanto a nivel multijugador como a nivel del modo zombies. Así que será un modo de juego por aparte, mucho mejor equilibrado y mejor establecido. Posiblemente estemos hablando de que esto estará llegando para la temporada 6 o temporada número 7 de COD Mobile. Estamos cada vez más cerca de que los zombies vuelvan a lo que es COD Mobile, sí o sí, cracks. Así que estemos al pendiente de ello. Igual los mismos desarrolladores lo han dicho. Posiblemente estemos hablando de que Dice Machine llegue a lo que es COD Mobile versión zombies, o si no estará llegando el típico mapa que observamos la última vez, que era Nach de Runtote, pero lo dudo mucho porque al fin y al cabo ellos mismos han dicho de que es completamente diferente en lo que han estado trabajando del modo zombies para COD Mobile versión global y las demás versiones. Así que está perfecto, cracks. Bueno, vamos a hablar en detalle. Ahorita vamos a ir con Anilla Incursion y la Shorty. Un pequeño gameplay, no va a ser muy largo porque al fin y al cabo es de la versión de China, porque en la versión de China ya está lo que es actualmente Anilla Incursion. Y pues al final, al cabo, pues también salió la Shorty. Y estarán observando todos los accesorios que tendrá la Shorty. Para los que no sepan, la Shorty va a ser una secundaria. Es una escopeta de 2 balas, de 2 cargadores, sin problema. Pero estará en la parte de pistola, o sea, se podrá usar como secundaria, así que va a ser una de las secundarias más chetadas hasta la fecha, si no estoy mal. Y no vendrá con duales, o sea, no vendrá con akimbo. Para el que no lo sepa, akimbo son armas duales, pero se prevé de que en un futuro tenga el akimbo, así que deberían de estar al pendiente como siempre de esos cracks. Bueno, eso es un pequeño detalle con lo que es Anilla y lo que es la Shorty, que me parece una arma muy buena, una arma secundaria muy buena. Creo que va a ser la mejor arma secundaria hasta la fecha, porque al fin y al cabo va a funcionar para hacer el retreat, o mejor dicho, el reversal, y mandarte al lobby de un solo escopetazo. Bueno, eso en pequeños detalles, mis queridos cracks. Ahora voy a hablar sobre algo muy importante, además de esta información, y es que
COD Mobile ha dicho de que apoya a los creadores de cualquier tamaño que sean claros partidarios del juego. Voy a diferir en ello, porque voy a ser sincero con ustedes. Yo siempre he sentido de que Activision, yo he visto muchas marcas, muchas compañías como apoyan el nivel latinoamericano. Les voy a dar un ejemplo. Riot Games apoya mucho a LATAM, Epic Games apoya mucho a LATAM, entre otras compañías apoyan mucho a Latinoamérica. O sea a los que más le pueden dar de comer, aunque no parezca. También como creador de contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos han dicho de que apoyan a los creadores de cualquier tamaño que sean claros partidarios del juego. Eso es mentira. O sea, Activision siempre ha denigrado tanto a España como a Latinoamérica, o sea, toda la comunidad hispanohablante. Han denigrado mucho a la comunidad hispanohablante en todos los ámbitos y todos los juegos. O sea, siempre hemos sido para ellos lo menos importante. A ellos siempre les va a dar igual, hay que ser sinceros. O sea, a ellos solo les importan tres cosas: la comunidad anglosajona, la comunidad inglesa, para que no sepa, la comunidad europea y obviamente quitando por aparte lo que es España, sí o sí. Porque siempre he visto creadores de contenido que tienen muy buen contenido, o sea, de España, porque normalmente los que logran apoyar un poquito más siempre va a ser España. A Latinoamérica nadie lo apoya, hay que ser sincero. Es raro que apoyen, y si apoyan tiene que ser grandísimo, y es raro ver a un creador de contenido de COD Mobile, estamos hablando de COD Mobile, de Latinoamérica, porque en España yo sé que hay muchos grandes de 100.000, 150.000 en adelante, pero en Latinoamérica sabemos que hay creadores de contenido bajos de COD Mobile, o sea, de 30.000, 20.000, de 10.000 en adelante, pero son pocos los que han llegado a los 100.000, y si han llegado a los 100.000 no ha sido con COD Mobile, ha sido con otro juego, y se han pasado al COD Mobile, etc. ¿Por qué? Porque normalmente siempre la comunidad hispanohablante ha estado denigrada por Activision, siempre la ha denigrado. Entonces entiendo de que lo hagan, pero igual es un poco malo de su parte de que no le den mucho apoyo a los creadores de contenido, y lo sé perfectamente. O sea, he visualizado muchas cosas, todo el mundo lo sabe, pero es que la comunidad latinoamericana, más que estamos hablando más que Españita, siempre surge este problema de que por qué apoyar a esta gente, y al fin y al cabo esta gente es la que más le gusta visualizar y más le gusta crear contenido, que no lo hace por obligación, sino porque le encanta, hay que ser sincero. Y bueno, al fin y al cabo lo que tenemos siempre es que nos terminan denigrando lamentablemente. Activision así es, así que ¿qué le vamos a hacer? Son un poco narcisistas en ese punto, y debo ser sincero, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que logran pasar, y es mi punto de vista, y creo que muchos también van a tener este punto de vista si son de Latinoamérica, porque al fin y al cabo nunca miran que logre salir algo bueno, o que se aferren un poquito mejor para los demás cracks. Y bueno, eso ha sido el video de hoy, espero os haya gustado. Como siempre, like y suscripción se agradece, mis queridos cracks. Muchas gracias por ver este video, en serio se les agradece. Nos vemos en el próximo video, espero os haya gustado la información de los zombies y demás. Así que nos vemos. Confirmado el modo zombies, confirmado de que posiblemente sea Dice Machine. Así que nos vemos en el próximo video. Soy Dios2, que la 1314 me los acompañe. Adiós.